todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de los Proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. ITCert está auspiciando este episodio y los invito a visitar su web para revisar la amplia oferta en cursos y certificaciones que pueden aprovechar para ampliar sus conocimientos. Pueden ingresar a www.itcert.cl. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse al correo info@itcert.cl o escribir al WhatsApp, ¿cierto? Más 569-7701-6533, y la oferta de capacitación es tanto para América Latina como España. Este espacio lo vamos a compartir con Etienne Salamanca, quien nos va a compartir una experiencia en la cual llegó a trabajar a un proyecto donde reinaba el caos, había una alta rotación, un cliente molesto que podía dejar de serlo y sin Agile Coach porque ya habían pasado varias personas por ese cargo. Etienne es ingeniero informático, tiene más de 13 años trabajando en proyectos y con equipos con agilidad. Las ha hecho de todas. Se ha desempeñado como Scrum Master, como coach, como facilitador, y también ha creado 2 empresas y hoy ha fundado Práctico, y como coach busca mejorar. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Sí, está bien. Sí, ya. Y como coach busca mejorar la forma en la cual trabajamos. Bienvenido, Etienne. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Súper. Etienne, bueno, cuéntanos cuéntanos un poco de ti, ¿cierto? Cómo comenzaste a trabajar en este tipo de proyectos y en el proyecto que nos vas a comentar. Sí, cuéntanos un poquito de tu historia. Voy a contar, tratar de no alargarme tanto, pero sí dar cierto contexto. Como decías tú, yo estudié ingeniería en computación. Me costó mucho salir de la universidad. Me demoré varios años, un cambio de universidad entre medio. De hecho, ayer estaba viendo alguna red social, por ahí tengo puesto algo como ingeniero a la fuerza, porque me costó. Yeah. Y me puse a trabajar, yo diría más o menos mayor, digo, para la gente que quiera que ver sus otras personas, pero también me entregó una perspectiva distinta cuando yo empecé a trabajar, porque ya venía, entre comillas, más maduro, más viejo, y cuando empecé a trabajar del lado de proyectos. De hecho, justo entré a la Universidad de Chile, la Facultad de Negocios, y había un diplomado ahí que era de evaluación y gestión de proyectos con Zapag, que no sé si lo has escuchado a él, pero es típico, alguien que tiene un libro y es medio famosillo, Reinaldo Zapag. Así que hice el diplomado ahí, me quedé trabajando un ratito ahí, después ya me fui a una empresa que trabajaba con aplicaciones móviles, una startup, después a otra startup vinculada a la educación, y ahí empecé a conectarme mucho más con el tema del aprendizaje. Y yo diría que eso cruza mi carrera, el tema del aprendizaje, del enseñar, del conectar a otros, del comunicar. Yo te diría que es como lo que yo veo como el factor común hasta el día de hoy, que sigo comunicando, sigo enseñando, pero principalmente sigo aprendiendo para enseñar. Eso te diría para cerrar con eso. Ya. Y cuéntanos un poco cómo llegaste a trabajar a este proyecto que nos quieres compartir, de qué se trataba este proyecto, qué buscaba y cuál era tu rol. Mira, ¿cuál era mi rol? Mira, había empezado a trabajar hace cerca de 1 año y medio, 2 años en una consultora grande, que cambió de nombre hace un tiempo. Compraba unos japoneses. El que sabe nomás. Sabrá dónde es. Y en esa consultora había un proyecto muy complicado en un banco de Chile. Y era un proyecto de 30 millones de dólares, estaba en peligro la cuenta. No es que me esté ensalzando, por si acaso, pero es la verdad. Y había que ir a rescatar el proyecto. Y el jefe que yo tenía en ese entonces me dice: oye, vamos para allá. Yo trabajaba como Scrum Master y me había hecho Agile Coach hace muy poquito. Me habían designado ya como Agile Coach. Me habían puesto con la espada ahí en los hombros y ya estaba listo. Y llego yo en un acto, yo llego de inconsciencia, porque yo en ese líder, en ese jefe, yo le creía mucho. Entonces él me decía: salta, yo salto. Y yo fui con él, yo sabiendo lo que era ese proyecto. Ojo, era famoso ese proyecto en mi empresa. Y era famoso porque la gente se enfermaba, era famoso porque la gente se iba, era famoso porque nadie quería ir para allá. De hecho, como anécdota ahí,
una de las cosas para que a ti no te dejaran allá cuando te venían a buscar era decirle, oye, no, yo tengo una vida familiar, yo no puedo trabajar sobre hora y todo, y eso ya era un deal breaker para que no te contrataran o no te llevaran para allá. Pero el tema es que yo fui con él también de porfiado, como decir, oye, ¿sabes qué? Y de tener cierta seguridad, decir, yo puedo ver, yo lo voy a cambiar, ya me ha ido bien, me había ido muy bien en el otro banco en el que estaba. Entonces yo dije, no, me va a ir bien, lo voy a arreglar, lo voy a dar vuelta. Y yo te diría que llevaba como 4 días ahí y ya me quería ir. Ya. Ya había visto más o menos lo que era, había mucha falta de respeto, o sea, estaba muy manoseado, no sé si tú has estado cuando ya ha pasado mucha gente, se normalizan cosas que uno diría como cómo se normalizan en otro lado, gente que se hablaba mal, había garabato, había... Y también lo entendía hasta cierto punto porque que justo antes de conectarme contigo fui anotando algunas cosas. Para mí muchas veces también hay temas de expectativas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de que alguien le vende a alguien y le dice, oye, te voy a transformar, te voy a hacer acelerar, y el otro dice sí, y te pago, y te contrato por eso, y después veo que en la realidad no pasa. Entonces hay una expectativa que no se cumple. Entonces yo de verdad entendía al cliente en ese sentido, porque le habían vendido, no sé, la última Coca-Cola del desierto y no era así, no era tan así como le habían dicho. Entonces había habido mucho dolor, si se podría decir de alguna manera, en el proyecto. Se había aprendido mucho, pero con un costo bien alto. A nivel de, sobre todo de personas, gente que se había enfermado de cáncer, del estómago. ¿Y cuánto tiempo llevaba el proyecto cuando tú te sumaste? Creo que llevaba como 8 o 9 meses, puede ser. Pero no, yo diría que no lo tengo tan fresco, pero creo que llevaba eso. Entonces ahí parte de lo que tenían que levantar era una arquitectura nueva para ese banco. Y parte de eso se había hecho, pero con mucho dolor entre medio. Y además es un proyecto que se había vendido con agilidad. Entonces, mira, acá van a haber células, van a haber equipos ágiles, van a haber Scrum Master, van a haber coaches. En particular habían 2 coaches y creo que Scrum Master habían cerca de 7, 6 Scrum Master. Entonces estaba como dividido en 2 el piso. Era un proyecto grande. Era un proyecto grande y como te decía yo, era un proyecto de 30 millones, que bueno, eso decía, yo voy a creer nomás, a mí me decían eso, que era un proyecto de 30 millones de dólares. Entonces, yo llegaba al puesto de uno de los coaches, que ya no estaba. Y cuando yo llego, a mí algo que me pareció muy extraño, a propósito de lo que te comentaba de la confianza, de cosas ahí, me entrevistaron de parte de mi propia consultora, que era como quien llevaba la cuenta, me entrevista. Y yo dije, oye, pero ustedes me llamaron, o sea, ustedes me dijeron que venga para acá, ¿para qué me entrevistan? No, o sea, si no me pidan, no sé, o no me quedo allá donde estoy. No, y me dijeron que querían alinear ciertas cosas, que me querían contar ciertas cosas, y ahí fue entendiendo un poco más de que me querían dar contexto, de que esto estaba bien incendiado, y que habían personas que estaban siendo difícil trabajar con ellas. Y también me entrevistó como el gerente del proyecto por parte del banco y una product owner por parte del banco. Entonces ya a la tercera entrevista y ya dije, oye, ya, acá está extraño. O sea, y de hecho yo no entendía muy bien porque no eran entrevistas técnicas, pero sí, porque me preguntaban cómo yo veía la agilidad y qué es lo que hacía yo y qué es lo que buscaba. Yo rápidamente igual me di cuenta que ellos buscaban resultados. O sea, buscaban la métrica, la visibilidad, el resultado, lo cual a mí me hacía match porque a mí siempre me ha gustado eso. De hecho, a mí lo que me acercó a la agilidad fue esa parte, fue la parte de resultados. Después fui descubriendo otras cosas como el tema con las personas y el contacto y entregar más de manera frecuente y todo lo que tenemos, pero a mí el resultado es lo que me acerca o lo que me vincula mucho más a trabajar de esa manera ágil. Pero yo con proyectos también tuve buenos resultados. De hecho, creo que lo hablábamos el otro día, ¿no? Como en la conversa previa. ¿En la previa? En la previa, claro. De que para mí hay proyectos que funcionan increíbles y no necesitan agilidad. Y no es blanco o negro, a propósito del lado oscuro. Hay lado oscuro en todos lados. En proyectos, en agilidad, en personas, en todo tiene sus 2 lados y creo que también uno aprecia, por ejemplo a mí, mira, después de toda esa experiencia que no lo pasé tan bien,
pero yo aprecio ¿Mm? mucho el haber estado en ese espacio, porque aprendí un montón. Y Me aprendí de mí imagino, sí. también. Ahí, y ahí como, y cuando yo ya llego a la tercera entrevista ya me parece un poquito más extraño y después me comentan mejor de que habían habido 2 coaches antes que yo ahí Ya. y ambos habían tenido dificultades con una product owner de uno de esos equipos. Y Ya. con esa product owner había muchas dificultades por parte de mi empresa. Entonces yo cuando fui entendiendo dije, bueno, voy a ser amigo de esa product owner, voy a trabajar bien con ella. Como mi manera es, si ellos han tenido dificultades, yo tengo que ver qué es lo que necesita ella y a partir de lo que necesita ella, hago match con lo que yo necesito, hago match con lo que mi empresa necesita y ahí vemos el calce de cómo empezar a equilibrar. De hecho, esa fue parte de mi primera aproximación con esa persona, de hecho. Y bueno, ¿y qué desafíos te tocó? Ya, llegaste, ¿cierto? Estaba reinando el caos, había tensión, por lo que tú comentas, ¿cierto? ¿Y cuáles fueron los principales desafíos que te tocó enfrentar? Como si nos Mira, pudieras contar un poco más de eso. voy a mencionar 2, ¿no? Y se Ujú. aparece otro, se me acuerdo. Yo diría que el primero para mí era la falta de confianza. Es Ya. decir, que lo que decía la gente, el otro no te creía. Entonces tú decías, oye, esto se hace así, y alguien otro decía, no, porque esto no se hace así. Mira, te voy a dar un ejemplo Ya. muy mundano, entre comillas, pero para mí me dijo mucho cuando lo vi. Yo estaba apoyando a un Scrum Master en una Sprint Planning. Yo como coach Ya. no solía ir a eventos porque yo respetaba mucho el espacio de los Scrum Master, en el sentido de que él Ujú. es el que lleva el equipo, yo tengo ciertas conversaciones o tengo otras conversaciones con los líderes o trazamos planes a más largo plazo, pero las primeras semanas yo iba a todos los eventos porque quería ver a qué me enfrentaba, por decirlo así. Y Ujú. estábamos en una planificación y estaban haciendo estimación de historias de usuario con Ya. cartas, con Planning Pocket. Entonces Ya. estaban haciendo estimación y todos empiezan a votar, parte del equipo, y de repente veo que la Product Owner también vota y le Ya. pone un número. Quizás hay gente que lo hace así, pero yo no es mi estilo, de que para mí el equipo es el que vota, pero no la Product Owner. Entonces la Product Owner llega y le pone un número y yo quedo mirando y le pregunto al Scrum Master, oye, ¿qué pasó? No, es que, pucha, es que el coach que vino antes le dijo que ella podía votar y ahora no sé cómo hacer que no vote. Y yo así Ya. como, ya. Yo dejé que pasara, o sea, empecé a observar a ver qué pasaba con la situación y después me Ujú. acerqué a la Product Owner y conversamos acerca de eso. O sea, le preguntaba yo qué cosas veía, qué podía mejorar. Y yo le planteé que para mí, quien tenía que votar era el equipo, pero quería entender por qué ella quería votar. Y parte de lo que fui viendo yo, y ahí lo podríamos poner como aprendizaje, es que ella no Ya. confiaba en el equipo y ella no confiaba en el criterio del equipo. Entonces, ella también tenía Ya. un tema de que votando era una manera de presionar, pero también de decirle, oye, apúrense más en lo que están haciendo. Esto no me parece que sea así. Entonces ahí Se empezamos a generar una introducía el medio conversación. sesgo, como en la Imagínate, votación, digamos, sí, pues en el Imagínate, están todos proceso. ¿Mm? poniéndole, no sé, 8 y ella le pone 3 y 3 se supone que es más liviano Claro, en Planet Poker. ujú, Entonces se sentían presionados y se sentían incómodos también. Ahora, como estaba toda ujú. la relación, todo manoseado y ya se había normalizado, la gente se quedaba callada. Entonces, Ya. ese tipo de cosas, por ejemplo, una cosa de lo que pasaba con el tema de la confianza. Pero yo no solo tenía ese tema de confianza con mi cliente, por decirlo así, como con esos temas que se habían tocado, sino que yo también tenía temas de confianza con mi propia consultora. Y eso a mí me pegó muy duro, Mm, me decían, no, es que tú tienes que decirle, como que me querían pautear y guionar de ya, toda esta ujú, persona, diría, esto no se lo vamos a decir. Entonces, el otro tema, aparte de la falta de confianza, yo diría que era una falta de transparencia muy grande. O ujú, sea, datos que no se mostraban, cosas que no se contaban, a veces sí, a ya, veces no. Había, Lucía, una reunión que se llamaba... Sabes que nunca había contado esto con tanto detalle fuera de amigos, así que ya, me estoy a acordando ver, de ciertas ya, cosas. Había una reunión que se llama Steering Committee, que era un ya, comité que era todos los martes. Nosotros teníamos una reunión antes de esa reunión, para preparar esa ujú. reunión. La reunión Lo de la cual reunión, ya, la reunión de la reunión, que yo sé que se ujú, hace,
pero me rompía la cabeza a mí porque de verdad yo decía, pero porque esta tenía otro tono, era, ¿cómo vamos a mostrar esto? ¿Cómo no vamos Solo a para mostrar esto? interrumpirte un poco, que a lo mejor no todo el mundo está familiarizado con un steering committee, pero que es un comité ejecutivo, ¿cierto? Donde se supone que va más una audiencia más de alta dirección, ¿cierto? Y todo, que está bien que se prepare y todo, pero efectivamente pasa lo que tú decís de la reunión, o sea, la reunión de la reunión, pero solo el paréntesis ahí para quienes nos puedan estar escuchando y a lo mejor el concepto no sea tan conocido. Claro, iba más jefes, por decirlo así. Que Uh-huh. en este caso iba yo como coach y no. Por ejemplo, esa reunión yo diría que lo distinto a otra es que iban product owners, iba el gerente de proyecto, y los coaches. Como que ahí cortaba, por decirlo así. No sé si Ya. es así en Uh-huh. todos lados, pero la que viví yo era así. Y iban las PMO que teníamos, o las Agile PMO que teníamos Uh-huh. también. Ella la llevaban. Y los delivery managers, porque Ya. ese proyecto tenía delivery manager. Uh-huh. Y parte de lo que pasaba, que me pasaba a mí, es que era todo pautado. Bueno, ahí había un tipo de liderazgo muy fuerte de una persona que llevaba una cuenta. Entonces, era Ya. uno de los socios de la empresa, pesaba mucho. Esa persona pesaba mucho. Yo Uh-huh. diría que yo he sentido pocas veces, no sé si has sentido tú eso, que tú estás en una reunión, entra una persona y se tensa todo. Como Sí. que cambia la vibra de la reunión, como que tiene tanta fuerza esa persona que Sí, cambia todo el pues ambiente sí. y todos nos tensamos y como que todos quedamos un Uh-huh. poquito así. ¿Te ha pasado? Sí, pues, muchas veces. Ah, ya. Entonces, con esa persona pasaba eso. Y pasaba que incluso apretaba tanto a las personas que muchas veces se terminaban equivocando, diciéndole una cosa que no querían, porque presionaba, presionaba, Se ponen presionaba. nerviosos, sí. Me pone nervioso y yo entendía, yo trataba de estar más en silencio, sí, por lo mismo, porque yo me Uh-huh. conocía, yo en ese entonces tenía un carácter bien fuerte, Ya. yo tendía a contestar, entonces yo prefería mantenerme más en silencio, sí mostrar muchos resultados, entendiendo a mi audiencia, entendiendo que a él le importaban mucho los resultados, yo trataba de mostrar muchos resultados, y como ellos solían tener muchos problemas con esta Product Owner, yo trataba de que ellos no tuvieran problemas con esa Product Owner. Entonces desde Uh-huh. ahí yo ya tenía, entre comillas, un terreno ganado, por decirlo así. Entonces, como te decía, la falta de transparencia se veía a ese punto. De hecho, otro aspecto en el que yo lo notaba, cuando se trabaja con Scrum, bueno, creo que este no es el nombre, antes se le llamaba más así, pero el DOR, el Definition of Ready, ¿no? Que Uh-huh. quiere decir que cuando nosotros tenemos listos los elementos de trabajo para que puedan entrar un sprint, ¿cierto? Entonces, como una especie de checklist que nosotros tenemos y todo. Aquí habían reuniones de DOR. ¿Qué quiere decir eso? Ya. ¿Cómo era? Entraban todos los Scrum Master en la tarde, uno por uno, y iban comentando qué cumplía y qué no cumplía con el DOR. Entonces la Uh-huh. idea era, entre comillas, defenderse con el DOR. ¿Por qué? Porque Claro. una presión que tenía grande ese proyecto es que los equipos tomaban trabajo y después no lo terminaban. Uh-huh. Entonces, imagínate, toman 5 ítems de trabajo y después terminaba el sprint y no terminaban los 5. Y eso pasaba mucho. Es decir, ellos tomaban mucho trabajo y nunca lo terminaban. Tomaban trabajo y no lo terminaban. Entonces, se empezó a ocupar el DOR como un escudo, por decirlo así, de no pueden tomar Uh-huh. 5, pueden tomar solo 2. Lo cual, entre comillas, funcionaba, pero igual generaba un tipo de desconfianza muy grande con el cliente, porque era como, oye, pero yo quiero que ustedes tomen más trabajo. Y la consultora decía, sí, pero no puedo tomar algo que no tomas porque después, porque también estaban los temas de contrato, porque si habían Ah, sprints que no se terminaban, no se pagaban, tenían un contrato bien, bien ya. férreo en ese sentido, pero lo firmaron Uh-huh. ambas partes. Yo en ese sentido digo, bueno, cada uno es responsable. Entonces, yo diría que esos dos temas, el tema de la transparencia y la falta de confianza, eran dos temas muy, muy desafiantes ahí, fuera de lo que era el trabajo mismo, y a mí eso es lo que me rompía la cabeza, porque decía, si aquí Sí. me traen a trabajar con las personas y de cómo sacarle el máximo potencial, y yo enseñar lo que sé y todo, para mí eso era bien, pero además trabajar con mirando que te pueden pegar un cuchillo en la espalda en cualquier minuto, gente que trabaja contigo, o Claro. cómo le digo al cliente esto. Por ejemplo, me pasó un par de veces. Llegaba una persona como senior a un equipo y no era senior. Y yo me daba cuenta a los 5 minutos que no era senior.
pero yo trabajaba en la misma consultora. Y la product owner sabía también. Entonces, ese tema era complicadísimo porque yo entendía que ella estuviera molesta, pero también entiendo a mi consultora que no puede contratar a otra persona. Entonces, El ¿cómo jamón uno del lidia con eso? sándwich ahí entre los dos lados de alguna manera, como a Claro, pesar de como que que era, ahí, ¿qué hago? sí, no complejo, como y hubo algún momento crítico en el proyecto, como algo que de repente generó a lo mejor mucha fricción o que, no sé. Muchos, voy a estar tratando de acordarme algunos. Sí, me acuerdo una vez, sí, hay uno grande. Me acuerdo que una vez estábamos yo tenía ahí como 2 jefes presentes. Y resulta que nosotros estábamos tratando de impulsar ciertas métricas de flujo, 3 métricas de flujo, que era cycle time, lead time y throughput. Y la persona que lideraba no quería que hiciéramos eso. Entonces, era como un poquito de, yo te traigo acá el rol, pero además yo te digo lo que tú tienes que hacer. Entonces, tú vas a hacer agilidad como yo quiero. Y yo tenía a mi Ya. jefe, el que era más jefe directo mío, y nosotros teníamos otra visión de, oye, esto lo vamos a arreglar desde otro lado, no desde cómo llegaron las cosas acá, que era con ese tipo de liderazgo. Entonces, una vez me acuerdo que tuvimos una conversación muy, muy fuerte. Era una reunión martes, donde estaba la consultora, y estábamos solo, entre comillas, el equipo de la consultora. Y estaba este líder y todo, y estaba este Ya. líder, y nos empieza a gritar. Era una vez más que nos empezaba a gritar, pero ese día estaba especialmente enojado. Pero ese era un Y líder de la consultora, en el fondo ese de era la el líder empresa de en la la que tú consultora. estabas. Sí, él, Ya, él era ok. el socio, él era socio. Y se pone a gritar, a gritar, a gritar, fuerte, fuerte, fuerte. Y iba uno por uno. Y era como, ya tú, Ya. ya no me sirve, ya tú, iba uno por uno. Pasó por mí eventualmente, a mí me pegó varios, porque había cosas que me preguntó que yo no las tenía, que eran como métricas, que eran como de obligación. ¿Por qué no obligas al equipo a que haga esto y todo? Y como yo no le daba la respuesta que él quería, no le servía. Entonces te sacaba y le hablaba. Y en una toma agarra un compañero mío que trabajaba como coach técnico, que tenía harto trabajo, porque ahí técnicamente había muchas cosas que hacer, y lo empezó a apretar. Y mi compañero le empezó a contestar, y le empezó y él le rebatía, y el otro le devolvía, le rebatía, pero ojo, todo bien, o sea, entre comillas, era todo tenso, porque la persona estaba gritando, pero al mismo tiempo le estaba dando respuesta a las cosas que le preguntaba. Lucía, salimos de ahí, pasan una semana, y una vez esta persona me dice, ¿sabes qué? ¿Viste que el Apple Watch tiene una alerta de cuando tus pulsaciones crecen y tú estás Sí. inmóvil y te avisa? Y él dice, ¿sabes qué? Lo de ayer me llegó una alerta de que el Apple Watch me estaba preguntando si yo estaba bien y todo. Y le dije, yo sé, ¿cuándo fue? Fue el martes a esta hora, en esa reunión. Y me dijo, sí. Dijo, y ahí es como cuando ya el estrés te llega a punto Al máximo. altísimo. A mí me pasaba, Lucía, que yo llegaba a mi casa, y bueno, a mí me empezó en ese minuto, en esas semanas me empezó a latir el ojo, llegaba Ya. cansado, no tenía ganas de nada. Yo creo que tenía una depresión, pero no declarada. Y llegaba, pero agotadísimo, porque yo sentía que yo iba a ese lugar y a mí que me chupaba la energía, así como que se me iba todo. A veces No, me claro. pasaba, a propósito de cositas, me pasaba que yo iba a preguntar por personas oye, quiero hablar con este arquitecto y no sé qué. No, se fue. Pero ¿cómo si ayer yo lo vi? No, se fue, lo sacaron. Ya, bueno. Y llegaba el otro día, oye, ¿y esto de acá? ¿Esta persona? Sí, porque quiero, no, ya no está. Entonces era de locos. O de repente yo miraba para el lado y había alguien llorando. Y yo decía, pero ¿dónde estoy Complejo, ¿eh? metido? Sí. ¿Dónde estoy metido? Es como, y lo peor es que creo que uno después ya se acostumbra. O sea, se acostumbra a eso y se acostumbra incluso como a ese tema brusco. Yo un par de veces que me confronté con una delivery manager y yo de repente me escuchaba las cosas que le decía y decía, yo no quiero ser esta persona. O sea, entiendo que ella está alterada, yo estoy alterado, pero yo no le quiero faltar el respeto a esta persona. Pero por rato me lo faltaba, porque sentía que ella me lo faltaba a mí. Entonces, yo diría que a nivel a propósito del lado oscuro de los proyectos, es cuando como humanos ya nos vamos a ese lugar donde ya da todo lo mismo
queremos el resultado y somos medio Totalmente de mercenarios, acuerdo. y aquí yo veo la mía, me pongo el cuchillo entre los dientes y aquí no existe nadie más que me sirves o no me sirves, que es como de como una guerra, como una batalla. Eso Sí. diría que es cuando yo llegaba a mi lugar más oscuro, entre comillas, y lo peor es que a veces me notaba siendo bueno en ese espacio. Entre comillas, siendo bueno me refiero a, ¿sabes qué? Parece que sirvo para esto, pero al mismo tiempo yo decía, pero yo no quiero esto para mi futuro, no quiero ser esta persona. Entonces, ahí te diría yo como, creo que encapsulé un momento desafiante. Oye, y si pudieras volver atrás, ¿cierto? ¿Qué errores tú consideras que podrías, una máquina del tiempo vuelves atrás y qué cosas podrías hacer distinto que tú o el resto, no necesariamente errores tuyos, sino como de alguien más, como qué errores tú consideras que se cometieron y cómo los podrías evitar si volvieras atrás hoy día? Sí, muy interesante la pregunta. A mí, o sea, con el diario El Lunes todos hoy en día tenemos perspectivas distintas. Cuando estamos ahí, somos las personas que somos, actuamos, hacemos lo que hacemos con lo que sabemos. Para mí algo que se puede haber hecho distinto ahí era, como te decía, las expectativas. Era haber seteado expectativas con ese cliente de estar levantando una arquitectura de software nueva. Tú en tu banco no tienes nada de esto no te va a demorar 3 meses en ya tener la arquitectura. Claramente te va a demorar más. Yo te diría que desde ahí ya parten un montón de cosas que van mal después. Porque ahí empiezan los atrasos, ahí el cliente se le acaba la paciencia. Al principio los proyectos son bonitos porque no tenemos atrasos. Y la plata no se ha gastado, entre comillas, mal, no hay costo hundido, un montón de cosas. Entonces, yo diría que eso puede haber sido distinto. Algo que hubiésemos hecho distinto, pero que nosotros igual lo arreglamos, entre comillas, y que ayudó, fue que en ese proyecto no se medía nada cuando llegamos nosotros. Solo se medía, yo te diría que o se medía, pero no se actuaba en torno a las mediciones. Yo diría que es un gran aprendizaje. Si yo mido, es para tomar decisiones. O sea, así lo entiendo yo hoy en día. Si hay algo que yo estoy midiendo, es para yo hacer algo distinto. No mido solo por medir. Por ejemplo, una de las cosas que nos llevó, con todo lo complicado que te digo, ese proyecto es uno de los que más satisfacción me ha dado a mí profesionalmente. Con todo el dolor y todas las cosas que te digo, porque había algo que estaba muy mal y después cuando me fui estaba muy bien. O sea, de hecho, cuando yo me estaba... pasó en ese tiempo que te fuiste? Como 7 meses. ¿Estuviste? 7 meses. Que parecían como 2 años. Pero, por ejemplo, cuando yo llego a los 2 equipos con los que estaba trabajando, que ahí, si me llegan a escuchar los Scrum Masters, les mando un saludo, que ellos me ayudaron mucho. Cuando llego a esos 2, ellos traían un carryover que se le llama cuando vamos arrastrando trabajo, ¿no? Te da un carryover de 2 meses. Es decir, ellos hace 2 meses que no sacaban nada nuevo a producción, lo cual era brutal. Pero y antes de eso había, y de hecho había un equipo que nunca había salido a producción. Había un equipo que nunca había salido a producción. Y imagínate, ya varios meses y nunca había salido a producción. Y yo decía, ¿pero cómo? Y yo me empiezo a meter al Jira, lo empiezo a revisar y todo, porque a mí siempre el Jira me ha gustado. No sé por qué, a nadie le gusta, a mí me gusta. Y de hecho, en ciertos lugares, yo quedo como admin del Jira porque sé mucho del Jira. Entonces, cuando hay gente que dice, no, que el Jira no sirve, no, yo digo, mira, yo creo que es una herramienta que se puede ocupar para el mal y se puede ocupar para el bien. Yo lo trato de ocupar para el bien, pero entiendo que se puede ocupar para el mal y para hacer micromanagement y todo. Y yo me meto al Jira y claro, vi historias que yo molestaba a los Scrum Masters, decía, oye, mañana hay que comprar una tortita, traen una bebida y todo, vamos a celebrar cumpleaños a todas estas historias de usuarios, porque ya cumplieron 1 año, así que mañana les vamos a celebrar el cumpleaños. Ya entre que se reían y todo, pero yo les decía, ya, mira, hay que estar limpiando, ahí me sentaba con los Scrum Masters, con los Product Owners, íbamos enseñando ciertas cosas para ir limpiando. Pero parte importante, volviendo a lo que me preguntabas de aprendizaje, es cómo medíamos. Y ahí tuvimos 3 métricas nosotros, ahí ocupamos 3. Que cuando yo iba, mi jefe me decía, mira, aquí esto lo vamos a dar vuelta de esta manera. Y me decía, cycle time, lead time y throughput.
El cycle time Ya. mide el tiempo desde que tomamos algo hasta que lo terminamos. O sea, cuando lo empezamos a trabajar efectivamente hasta lo que terminamos. El lead time, desde que lo recibimos o que se crea por primera vez hasta que eso se termina. Y el throughput es la cantidad de elementos que vamos terminando en un ciclo de tiempo. En una semana, en 2 semanas. Entonces, esas eran las 3 únicas métricas que nosotros teníamos. ¿A qué nos ayudaba a tener solo 3? A que nos enfocábamos mucho. Imagínate si Claro. tengo 20 métricas. A mí me ha tocado, no sé si te ha tocado estar en espacios donde a veces uno está yendo bien y no sabe por qué, y uno está yendo mal y tampoco sabe por qué. Pero tiene Sí. 40 KPI. Entonces uno Sí. dice, no sé qué hice, algo anda bien o algo anda mal, pero yo creo que igual de grave, no saber qué anda bien y no saber qué anda mal. Pero entonces, si uno reduce las métricas, muchas veces las tiene más en control. Sí, completamente. Además que Y toma tiempo, esfuerzo medir las metas, o sea, medir, digamos. Entonces, si tenéis 40 o 10, que 10 igual es harto. Si tenéis 10, o sea, tenéis que destinar tiempo, y no solo de la persona que está preocupada de medir, sí, porque obviamente trabaja con otras personas, analiza, no le quedan claros de repente algunos datos, hay datos que están mal, qué sé yo. Entonces, es mejor, menos es más. una pequeña cápsula a propósito de lo de medir y lo de poder medir. En otro proyecto que estuve en retail, había un elemento que ocupábamos cuando estábamos descubriendo productos, cuando estábamos lanzando productos, que se llama KPI Canvas. Y que era un Ya. lienzo donde nosotros íbamos construyendo un KPI. Y sabes que todas las conversaciones fluían súper bien de, mira, esto va a ser para esto, esto es por esto, hasta que llegamos a cómo lo vamos a medir. Y en el cómo lo vamos a Ya. medir, uno de los elementos era establezcamos la fórmula. Es esto más esto por esto, dividido en esto, cada cuánto recibimos los datos, y ahí morían muchos de los KPI. ¿Por qué? Por lo que dices tú. De hecho, hay veces que no tenemos la data, no tenemos la Sí. información, y si no, yo no puedo tener ese KPI. Y no se trata de que, como hay ciertos proyectos o productos que parten y la gente le va agregando, le va arreglando las métricas en el camino. No, pues si yo establezco la métrica antes, y ahí puedo establecer si voy bien, no voy bien, si pivoto, más de esto, menos de esto. Pero ahí, con el tema de medir, yo siempre he tenido mucho tema con esas conversaciones, porque no nos gusta que nos midan si no nos vemos bonitos en la foto. Cuando nos vemos bonitos Sí. en la foto, todos quieren estar en esa medición, pero si no, es un temón. Entonces, vuelvo a lo de las métricas, Sí. cycle time, lead time y throughput. Y con el throughput que hicimos, bueno, fue parte de lo que fuimos trabajando, fue que que cada vez hiciéramos más slice, sino que tuviéramos elementos más pequeños que entraran en el sprint. ¿Por qué? Porque ellos tomaban pedazos de trabajo muy grandes. Entonces imagínate que tomaban 3 pedazos grandes de trabajo y les costaba mucho trabajar durante el sprint. Me ¿Qué cuadra. hicimos? Si la product owner se ponía, o sea, me cuadra si la product owner se ponía ahí a votar en el planning poker, me cuadra con que completamente. Claro, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Mira, estos mismos 3, veamos cómo los dividimos en partes más pequeñas, lo cual va a ser más fácil que vayan fluyendo por el ciclo, más fácil que ustedes los vayan terminando. Eso también incluso provoca en las personas de estoy terminando cosas, me motivo más, sigo y todo eso. Entonces empezamos a reducirlo, nosotros teniendo las conversaciones también con la Product Owner, explicándole qué es lo que queríamos hacer, explicándole el plan, qué es lo que hacíamos, qué aprendíamos. Yo en ese minuto yo trabajé mucho con ella. ¿Por qué también hice eso con ella? Para que ella no estuviera tan encima de ese Scrum Master, porque se lo comía. Se lo comía él cuando cada vez que estaba al frente le costaba mucho. Después él ya aprendió cómo trabajar con ella y todo. Ella tenía más confianza en él. Entonces, parte de trabajar con el throughput fue llegar a esos elementos y eventualmente llegar a que los equipos empezaran a entregar y entregaran bien. Entonces, los equipos empezaron a ser predecibles, entre comillas. Ya. Claro, ya no entregaban 0, empezaron a entregar 3, pero empezaron a entregar 3 constantes. Después entregaron 5 y después de la... Sí, disculpa. ¿Y eso cuánto tiempo te llevó que en el fondo? Porque yo creo que muchas veces se parten proyectos, ¿cierto? Y que al principio nadie sabe cuál es como un poco la métrica, cuánto entregar, ¿cierto? Siempre está. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti en el fondo ordenar esto como para realmente empezar a tener, ser predictivo en cuanto a la entrega?
Yo diría que empezamos a ser predictivos como a los 3 meses. Ahora, era una predictibilidad que no estaba de acuerdo a la expectativa. O sea, era una De predictibilidad que acuerdo, tenía que pero ver la un poquito de... expectativa, Claro, había un problema con la expectativa, digamos. Sí. sí, era predictibilidad al punto de nosotros estamos tomando 4 y estamos entregando 3. O sea, hay una colita que quizás no estamos entregando. Pero sobre todo yo te diría que lo que sí se invirtió mucho tiempo antes de eso era ordenar el Jira. Ya. Entonces después las conversaciones las empezábamos a tener a propósito del Jira, a propósito de la métrica que estaba ahí. Y ahí nos apoyamos mucho ya el PMO que teníamos en ese minuto. ¿Por qué? Porque ellas se encargaban mucho de que la métrica estuviera fresca para quien preguntara. Oye, ¿y ese equipo en cuánto va en esto? Ah, ¿y en esto en cuánto va en esto? Ah, ya, y el mes pasado y la vez pasada. Entonces, a nivel de número, estaba pero todo funcionando. Entonces, Ya. desde ahí ya le quitábamos lo que te comentaba de la confianza, ya la confianza iba aumentando, porque era como, oye, ya no me están escondiendo cosas. Ahora yo pregunto y me las están mostrando. Entonces, parte importante, yo te diría, era de nosotros, que era como el metaplan atrás, era acá hay que recuperar la confianza. Y hay que recuperar la confianza en el trabajo de nosotros, en el trabajo de la consultora, y la misma confianza de la gente que trabajaba ahí, ¿eh? Porque era gente bien golpeada. Una vez, de hecho, era una historia que yo escuché como la segunda semana que llegué, que hubo un equipo que lo despidieron completo, lo sacaron ¿En entero. serio? Ya. Chuta. Entero, no quedó nadie, Lucía, nadie de ese equipo. Ya. Y es fuerte, porque tú dices, ya, pero ¿cómo nos va a salvar uno? No, lo sacaron a todos y pusieron a todo un equipo de Nadie. nuevo. Nadie. Ya. Entonces, había mucha historia. Hay cosas que no, hay detalles que estoy omitiendo, sí, pero porque, eh, porque, bueno, a lo mejor no suman tampoco. Entonces, parte de lo que sí, como te decía, 3 meses ya estábamos en que esto empezó a funcionar, hay cierta predictibilidad, pero principalmente habían datos que se estaban mostrando. Y después de eso, lo que sí nos apoyó es que por el otro lado, este coach técnico estuvo ayudando mucho a que el pipeline que había, en cómo se iban a desplegar los productos, cómo se iba a desplegar el software y todo, lo fueron arreglando mucho por atrás. No es que no hubiera nada, ojo, había mucho que estaba construido, pero también habían cosas que estaban extrañas todavía. Y pasa en banco, que yo sé que tú has trabajado en banco también, que pasar a producción era un tema. O sea, pasar algo a producción había que pedir 3 permisos, 4 firmas, el cafecito con no sé quién, cobrando favores. Y en este caso para nosotros también era difícil porque el paso a producción no era de la consultora, sino que era del banco. Entonces, como era del banco, el botón nunca lo apretábamos nosotros. Entonces, si algo quedaba como un error, volver a arreglar eso era un problema. Meter un hotfix, meter algo de, oye, pero esto lo arreglo. No, porque ya quedaba arriba y era un problema. Entonces, en paralelo a que nosotros íbamos, entre comillas, arreglando la metodología, por ponerle un nombre, había algo técnico que se está trabajando bien fuerte y también a nivel de métricas de DevOps, que también se trabajaba atrás. Ya, perfecto. Entonces, ya empezábamos a tener cierta predictibilidad de métricas de flujo y cierta predictibilidad de métricas de DevOps. Entonces, con eso ya las conversaciones, incluso esta que te decía que era difícil, donde nos gritaban harto, ya no era igual, porque había menos cosas que discutir. Ahora, siempre había presiones y todo. Por ejemplo, yo Había una desde mochila que podíais sacar, como la historia no, nada que hacer con eso. Era una claro, mochila con la y que que a había veces que... uno le toca hacerse cargo solamente. Sí. Y no saco nada con quejarme de, oye, es que los 2 coaches que hubo acá me dejaron esto. No, yo fui solito a meterme. Y tú ya estás acá y ves lo que puedes arreglar. Y si no, ándate también, ¿no? Si no te gusta, ándate. Entonces claro, ahí yo diría que a mí me impulsaba mucho mi ego también, pero que viendo las cosas con perspectiva, mi ego era grandísimo ahí porque yo decía, yo voy a arreglar esto. Y yo voy a arreglar esto. Y era como, y me estaba costando todo, porque estaba enfermo, todo, estaba estresado. Pero yo tenía la convicción de que lo iba a arreglar. Porque también algo me decía, es que no puede ser tan malo. ¿Cómo va a ser malo todo el tiempo? En algún minuto alguien, no sé, pues esta product owner, algo me va a conversar, algo me va a confiar en mí, y que fue así en algún punto. Ya confió en mí, pero yo le retribuí la confianza. De hecho, yo, mira, yo esto se lo comento mucho a gente que de repente mentoreo,
de espacios donde digo, mira, si tú tienes una contraparte que te es difícil, pregúntale qué quiere esa persona. ¿Qué quiere? Y yo me senté con esa persona y le dije, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Casi un nombre. ¿Qué quiere? Y me dice, yo quiero crecer en esta empresa y quiero que a mí me vean y no quiero tener problemas con este equipo. Y yo le dije, listo, yo te voy a ayudar. Ojo, voy a hacer todo lo posible para que eso pase, pero también me tienes que dar un poquito a mí, porque hay cosas que a lo mejor no las vas a entender inmediatamente por qué las estoy haciendo, te voy a explicar qué es lo que quiero conseguir, pero me tienes que dar esa confianza. Y ella me dijo, ya, pero mira, aquí no vamos a tener ningún problema mientras tú seas transparente. Dije, yo voy a ser totalmente transparente contigo. Y desde ese día yo le explicaba, esto lo hacemos por esto lo hacemos por esto. Mira, a propósito de lo que tú quieres, mira, estoy pensando en que podías tú decir esto, no yo decirlo, no el Scrum Master decirlo, sino que en la reunión tú lo menciones, porque así ella quedaba bien con sus jefes también, pero entonces, pero para mí eso no era un demérito para mí. No era algo que iba en contra de mis intereses. Mis intereses, para mí, Lucía, en algún punto era, quiero que vivamos tranquilos en este proyecto, que no me estrese venir a este espacio de trabajo. Entonces, para mí, ya eso era sano. Y yo, ya que empezáramos a mostrar resultados y que, por ejemplo, mi Scrum Master no estuvieran reventados, para mí ya eso era mucho. Ya era como, oye, ya mira, se puede trabajar acá. Y no tengo que andar mirando para arriba del hombro a cada rato. Entonces, sí, disculpa. No, dale nomás, sí. Que para mí, a veces le metemos metodología, le metemos esta herramienta, esto acá, y es tan simple como dos personas sentándose, seteando expectativas, viendo qué quiere el otro, escuchándonos, y a mí me sorprende la cantidad de veces que no hay ningún objeto o meta que vaya en contra de la otra. No van en contra, si pueden conversar. A veces sí, pues a veces tenemos cosas que uno dice derechamente, no, es que quiero que la gente se quede, no sé, te invento, hasta tarde todos los días. Y yo digo, no, yo no quiero que la gente se quede hasta tarde todos los días. No, me suma. No, claro. Entonces, yo te diría que cada vez me convenzo más de que son cosas muy humanas las que hay que resolver, pero muchas veces no podemos llegar a esa conversación cuando hay un montón de bloqueos que no nos dejan ver o nos dejan tener esa conversación porque a veces tenemos miedo, no queremos mostrarnos vulnerables, más en ese espacio nadie se quería mostrar vulnerable si todos se querían matar. Claro. Todos se querían cortar la cabeza. ¿Quién iba a mostrar una herida si estaba lleno de tiburones? No iba a pasar eso, no, o sea, era, entre comillas, a veces yo les decía a mis compañeros, decía, para mí esto a veces es matar o morir, así como lo veo acá. No quiero, pero si no, está difícil. No, claro, o sea, me imagino, sí, o sea, lo que cuenta es el nivel de oscuridad, ¿cierto? En ese proyecto era heavy. ¿Estoy siendo el más oscuro o todavía no? No he escuchado todos los episodios. Mira, hay algunos que a lo mejor no fueron tan oscuros como, creo que tu viaje ha sido más que entraste en la oscuridad, pero empezaste a ver, a llevar a la luz, ¿cierto? Pero hay otros que a lo mejor estaban en la luz y de repente se vino toda oscuridad y a lo mejor quedó en la oscuridad. Pero, exacto, que o quedaron en la oscuridad forever, digamos. Pero, oye, te iba a preguntar, ¿cómo empezaste a trabajar la comunicación con los equipos, con los Scrum Master? Cuéntame un poquito de eso, como qué estrategia usaste, ¿cómo fue? Para mí, yo diría que vamos a poner 3 ejes en esto. El primero, resultados. Hay que mostrar resultados. Me gusten o no me gusten, pero quiero saber dónde estamos. Entonces empezamos a mostrar entre ellas las métricas que te contaba. Lo segundo que hice con esos equipos, como esos equipos tenían Scrum Master, yo sé que no en todos lados es así, porque a veces el coach trabaja fuerte con los equipos y todo. Mi estilo, por ejemplo, nunca ha sido de yo trabajar directo con los equipos, yo siempre he confiado en un facilitador, quien sea denominado, autodenominado, lo que sea, pero para mí el trabajo es a través de esa persona porque esa persona tiene el rol. Y yo no quiero, algo que trataba mucho ahí, Lucía, era de no invalidar, porque yo sabía mucho más que los dos Scrum Masters que estaban ahí. Pero yo tenía que respetar el espacio ahí, porque si yo invalidaba o me mostraba mucho, por ejemplo, con esta Product Owner, me iba a decir, ya, pero yo no quiero que esté esta persona, quiero que estés tú facilitando este evento. Entonces yo también trataba de cuidar mucho el espacio del otro y también contarle al otro de, ojo con esto,
trabajo en esto. También tenía otro elemento de comunicación que iba a poner ahí, es observar y escuchar. Entonces yo creo que es muy, muy importante. Y que creo que, y eso yo lo entiendo mucho, mucho más hoy en día, creo que a veces tenemos armados nuestros guiones de lo que nos funciona, de lo que nos sirve. Y que, ojo, y que hemos tenido éxito en otros lados. Y nos ha ido súper bien. Pero todos los lugares son distintos. Entonces hay algo que quizás me funcionó en mi otra empresa, en mi otro proyecto, pero me lo llevo acá y no me sirve nada. Entonces yo, a menos que espere, escuche, observe, ahí recién digo mira, esto que pensaba yo quizás no es tan así, aquí voy a tener que aplicar otra cosa. Entonces yo, el tercer elemento que le agregaría después de observar es el aprender. Es el aprender de lo que está pasando ahí. A mí me tocó aprender mucho ahí de las personas que ya habían vivido ciertas cosas en ese espacio, porque imagínate que habían 8 meses en los que yo no estuve ahí. Entonces, si ellos me decían, oye, hay que conversar con yo iba a conversar con esa persona. Independiente que yo dijera, pero a mí me parece que no es tan jefe ese, o que no corta nada, no, yo iba pero preguntaba por qué, por esto, ya, entonces confío en esta persona porque vamos allá. Entonces, yo diría que a nivel de comunicación tiene que haber un componente fuerte de escucha, fuerte de confianza de las personas con las que te empiezas a rodear, que también ahí tienes que empezar, creo que no lo había comentado esto, parte de lo que también hicimos fue trabajar más como equipo. Ahí en ese espacio los coaches y los Scrum Masters, cuando yo llegué, trabajaba cada uno viendo la suya, que yo no entendía por qué, porque cada uno andaba sobreviviendo. Pero parte de lo que hicimos con mi jefe y el jefe de él fue, oye, esto lo vamos a trabajar de ahora en adelante juntos. Aquí tiene que haber un discurso, aquí tiene que haber comunicacionalmente. ¿Por qué? Porque nos van a buscar por dónde entro. Y no lo digo de mala manera, porque el cliente pide lo que pide. Pero si a la Product Owner del equipo A llega y le decían A, después ella le cuenta a la Product Owner del equipo B. Y ella va a pedir A. Entonces, parte de lo que teníamos que alinear era nosotros mismos, las prácticas y comunicacionalmente qué es lo que queríamos. Entonces, el plan tenía que ser muy claro y comunicacionalmente muy claro. Te doy un ejemplo muy básico, pero esto yo lo he visto en otros lados. Hay veces que cuando se hace estimación con puntos de historia se ocupa un elemento que se llama pivote. Es decir, yo pivoto con 5, pivoto con 3. Aquí, cuando trabajamos con pivote, cualquiera pivoteaba con lo que quería. Y una de las primeras cosas que dijimos, aquí vamos a pivotear con 3. No, pero es que el equipo allá, aquí se pivotea con 3. Y esa fue la decisión, y todo el equipo pivoteaban por 3. Y parte de lo que empezó a ayudar es a estandarizar las métricas. Entonces ya no tenía un equipo, porque ¿cuál es la conversación que teníamos? Este equipo hace 80 y este equipo hace 20. ¿Por qué este hace 80 y este hace 20? Yo no empezaba a explicar, no, los equipos son iguales y todo eso, pero yo me tengo que hacer cargo de eso. ¿Cómo nos hicimos hacer cargo? Cuando empezamos a pivotear, se empezaron las métricas a aparecer. Lo cual no quería decir que estuviéramos mintiendo, de que se dejó de hacer menos, de que este empezó a hacer más. Regla para medir, digamos, como... Claro, estandarizamos, entonces los equipos empezaron a entenderse mejor, incluso empezaron a entender mejor el esfuerzo que se requería hacer ciertos trabajos, sacar software. Entonces, yo diría que a nivel de práctica y comunicación, el empezar a hacer equipo, ayuda un montón. Porque a veces tenemos la confianza de que nos las podemos hacer todas, andamos de Superman por la vida, pero después nos damos cuenta que no podemos. Necesitamos otra gente ahí. Necesitamos otra gente para que apoye, por ejemplo, cuando no estamos en cierta conversación. A veces estamos en nuestra conversación y podemos dar argumentos, pero a veces no estamos. Entonces, en ese sentido, diría que eso también ayudó mucho. Ojo, yo en todo el tiempo que te digo, siempre traté de irme. Siempre yo preguntaba cuándo me podía ir. Okay. No es que yo en algún minuto dije, a mí me gustó, me voy a quedar. No, yo siempre traté de irme. Pero el tema es que, incluso tratando de irme, yo decía, yo quiero hacer bien mi trabajo. Yo quiero que acá marcar un presente, un buen resultado, al punto que yo después le pregunté a otro compañero que se quedó ahí, y después llegaban a salir a producción una vez a la semana, en un banco. Eso es brutal. Eso es brutal. Sí. Entonces yo cuando escuchaba eso, yo decía, claro, corrió mucha sangre, por decirlo de una manera, para llegar a ese punto, pero a nivel de resultado es de los proyectos que mejor delivery ha tenido, en los que yo he estado. Yo he estado en proyectos en que ni cerca de eso, ni cerca de poder levantar.
todo un stack tecnológico de cero y poder salir en una semana. Y de hecho el banco después replicó eso, lo interiorizó, o sea, interiorizó muchas de las personas que estaban ahí. Y hasta el día de hoy entiendo que le va muy bien, ese proyecto se gana premios siempre. Entonces, es súper interesante lo que pasó. Pero claro, hubo un costo grande a nivel costo y aprendizaje. También lo vamos a poner así, no solo como costo. Sí. Porque yo aprendí un montón. Etienne, ¿por qué fracasan los proyectos a tu juicio? ¿O por qué no entregan el valor? Hablemos de fracaso también como cuando no entregan el valor que prometen, ¿no? ¿Por qué fracasan? Mira, yo creo que todo va a depender, por respuesta consultor, que depende de por qué fracasan. O de economista, sí. De economista. Yo creo que fracasan, te voy a dar una respuesta más de otro lado. Yo creo que fracasan cuando se les acaba la energía, cuando hay algo que ya no los empuja, hay algo que quizá en el origen, o se originaron por lo que no queríamos, por ejemplo, a propósito de ágil, hoy en día, que hay gente que habla de crisis y todo, yo no comparto esa visión. Sí comparto que a lo mejor hay algunos espacios que empezaron a hacer ciertas cosas porque otros las hacían. Entonces, para mí esa no sé si es la energía correcta. Entonces, el día de mañana, cuando cambió la moda, claro, yo no quiero seguir empujando la energía de lo que hay ahí. Yo creo que fracasan mucho porque nos ponemos cómodos. ¿En qué sentido? Parte del proyecto y todos los comienzos nos entusiasman, porque parte un proyecto, oye, energía fresca, oye, qué entretenido, ya estaba aburrido de mi otro proyecto, menos mal que me pusieron acá. Entonces, parte de que empezamos a entrar, pero en algún minuto el humano tiene esto de acomodarse, tiene esto de zona de confort. Entonces, creo que nos dejamos de reinventar lo que estamos haciendo, dejamos de buscar adaptarlo, porque nos quedamos en la inercia, ¿no? Quedamos en la inercia, no está esa energía, y eventualmente nos acostumbramos a que el proyecto tiene retraso y lo normalizamos. Pero sobre todo yo diría que algo que ayuda a que pase eso es cuando no hay consecuencias. No te estoy diciendo que porque no haya resultado hay que despedirlo a todos, no, me estoy yendo a ese extremo. Pero cuando yo tengo un retraso, Lucía y Etienne están en un proyecto y yo te pedí algo a ti, Lucía, y hay un retraso y no pasó nada, más que el más rato, después Lucía va a decir, aquí sale gratis, equivocarse. Inconscientemente, no lo digo que uno lo diga conscientemente, pero no hay impacto en que yo no llegue. Y eventualmente, por ejemplo, tú me pides otra cosa a mí y yo no te la entrego. Entonces llego y yo digo, pero no es tan grave. Como ella no me cumplió a mí, yo no le cumplo a ella. Y empezamos a tener un tema de cultura de no compromiso, empezamos a entrar en zona de confort, medio que nos acostumbramos, el proyecto está incendiado, pero todos los proyectos están incendiados, entonces como que medio que nos quedamos cómodos porque no hay, nuevamente, no está esa energía que nos ayuda al cambio. Entonces, para mí, creo que empiezan a fracasar por ese tipo de cosas, porque entramos en un margen en que todo se empieza a parecer. Muchas veces las empresas, por cómo se trabaja en muchas empresas, estamos contratados por la empresa, pero no estamos contratados a veces por el proyecto. Por eso yo encuentro muy distinto el trabajo del consultor desde fuera de cuando la persona está al interior. No sé si tú lo has sentido así. Una cosa es cuando yo estoy dentro de la empresa y otra cosa es cuando ya alguien viene como consultor. El que viene consultor viene con una motivación distinta. Si yo aquí no obtengo resultados, me van a cobrar la garantía. No obtengo resultados, no me pagan. Hay una consecuencia. Y el que está dentro, ojo, tiene otras cosas también. No quiero menospreciar ese trabajo, pero tiene una política de la que hacerse cargo dentro de la empresa, una relación de la que hacerse cargo. Entonces tenemos objetivos a veces que andan distintos. Entonces para mí, mira, los proyectos fallan por muchas cosas, pero son personas que entramos en ciertas dinámicas en que nos acomodamos. Yo diría que eso es lo que se me ocurre por ahora. Y falta esa energía. A mí, no sé, pues mira, yo el último año he tenido varios temas personales y hay ciertas decisiones que las tomé porque se me dio como un ultimátum en mi vida para poder tomarlas, pero antes no las tomé y no te diría que había cambiado mucho la situación. A veces hay personas que aprenden a golpes también, o aprenden cuando uno lo lleva.
Sí, pero cuando estás en una situación límite, porque hay veces que estás cómodo y no tienes esa energía para poder cambiar. Una vez le escuché a un consultor de Safe, me acuerdo cuando yo me hice trainer de Safe, y él Ya. contaba que las empresas habían solo 2 momentos donde podían transformarse. Y yo quedé así como, ¿what? Así como, ¿qué? Y él decía, solo 2 momentos. Una es que tengan un liderazgo innovador. Es que las empresas tengan un líder que dice, mira, para allá es, vamos a cambiar este mercado, todo esto va a ser distinto y todo. Y fuera un liderazgo que lo sostuviera en el tiempo. Entonces eso tenía que ser muy firme. Y la segunda es que se estuviera muriendo. Es decir, que una Ah, empresa que se está acabando, que por ejemplo los bancos hoy en día están súper desafiados, y está todo difícil y ahí va a cambiar. Para mí, yo sí he visto eso. He visto que hay industrias que a menos que se enfrenten o se confronten a eso, no cambian. En la telefonía pasó, hoy en día está pasando en la banca, en múltiples industrias de software también está pasando, en el mundo del trabajo creo que está pasando a nivel del talento. El otro día le escuchaba a alguien que ya lo venía escuchando hace rato, que en el futuro todos vamos a ser, entre comillas, independientes, consultores, y que le vamos a prestar parte de nuestro tiempo a un otro si lo queremos. El trabajo fraccional que está hoy día también como saliendo Y que el a mejor talento flote. no está dentro de las empresas, sino que está afuera. También escuchaba Exacto. eso. Entonces está súper interesante también esa manera de verlo, de cómo se van modificando, cambiando ciertas cosas. Sí. Oye, Etienne, una pregunta. Si tuvieras que escoger 2 o 3 prácticas, ¿cierto?, para gestionar proyectos, que fueran las mejores prácticas que tú recomendarías para gestionar proyectos, ¿cuáles serían? Prácticas, ¿cómo pondría un ejemplo de una práctica? Para ver si me entienden bien. Por ejemplo, con respecto a no sé, con respecto a la comunicación, tú comentaste, por ejemplo, que esta conversación que tuviste, como fue una conversación y una alineación de expectativas también con la product owner, ¿cierto? De ponerse de acuerdo. Yo encuentro que a veces las personas no conversamos o evitamos esas conversaciones y las cosas se solucionan de repente mucho más fáciles con una conversación, quiero decir, así de simple. No es tan simple tenerla, pero en el fondo, pero así de fácil a lo mejor, como desde tu punto de vista, ¿qué mejores prácticas tú recomiendas? Unas 2 o 3, no sé, como en base a Ok, tu experiencia. ahí entendí mejor, muchas gracias. Uh-huh. Yo te diría que hay muchas prácticas que uno tiene cuando trabaja con agilidad, pero a mí yo soy un enamorado de las daily, de Ya. sincronizarnos, de coordinarnos todos los días, en un tiempo breve, donde nos alineamos, y en un proyecto no es como que se pueda excluir de un proyecto tener una daily, de suma. Uh-huh. O sea, no está yendo contra ninguna ley de ningún del PMI o de algo, no tener una daily. De hecho, probablemente en todo lo que ha hecho el PMI los últimos años estén ahí las daily. Yo diría que es una práctica que para mí es muy poderosa con lo simple que es. Ahora, Ajá. con lo simple que es también se puede hacer muy mal. Yo he visto daily muy mal. O sea, en el O sentido daily de... que duran 3 horas, entonces, no sé. Exacto. Exacto, si tu daily ya es eso, ya como hablábamos hace un rato, un steering committee, no es una daily, es otra cosa. Entonces yo creo que esa es una muy buena práctica. Voy a poner como práctica, me va a dar la licencia de poner como práctica el medir lo Ya. que hacemos. El medir y tomar decisiones en cuanto a lo que mido. Hay una persona que se llama Luis Mulato, que lo escuché hace años, que también él decía, echa la métrica, echa el hack, por decirlo así, echa la Ya. trampa. Y uno Sí, igual sí. tiene que considerar que las métricas hay que ir renovándolas. Uh-huh. Porque si yo pongo siempre las métricas, por ejemplo, típico ejemplo que se da de un equipo que tenía 20 bugs, 20 errores, y le dicen, tienen que tener menos errores. Listo, empaquetaron esos 20 en uno y ahora tienen menos errores. O sea, de que se puede hackear una Sí, métrica, se puede hackear. Entonces yo diría sí. que el medir constantemente lo que estamos haciendo y a Uh-huh. través de eso ser proactivo en ese sentido. Porque creo que parte importante de medir es poder adelantarnos y mostrar el resultado nosotros y hacernos dueños del trabajo. Creo que a veces los equipos, lo que le pasa es que como los mide otro, ellos son Mm. víctimas de cómo los mide otro.
¿Y por qué no me hago dueño yo? Yo siempre a mi equipo les decía, defiéndanse con la métrica. Qué bueno ese concepto, ya me gustó, Etienne. Defiéndanse con la métrica, o sea que la métrica la tienen ustedes, y si tú la muestras, y si tú si tú vas contando, se va a dejar de pedir el reporte, el informe, que las empresas muchas veces se pide el informe, el reporte, pasamos mucho tiempo reportando, cuando hay métricas que podrían estar automatizadas. Hoy en día automatizar una métrica no cuesta tanto. No, entonces, creo que en ese sentido, eso, el empezar a medir y defenderte con la métrica, cambia el juego. Cambia totalmente el juego para ti como equipo. O sea, y empieza a cambiar el juego, sobre todo con las compañías, empieza a cambiar el juego. Porque si ya empiezan a medir, empiezan a confiar. Y si empiezan a confiar, pueden empezar a pedirles cosas a su equipo y su equipo está más tranquilo, no andan todos estresados. Entonces, esa sería la segunda práctica. La tercera práctica... Mira, la tercera voy a irme a un lugar común, pero creo que sí aporta, que es tener retrospectivas o reflexionar sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que de verdad analizamos lo que estamos haciendo, nos sacamos la cabeza del día a día y revisamos efectivamente qué estamos haciendo. Creo que en lo del día a día siempre estamos en esa táctica, en eso que hay que resolver ahora, pero tenemos poco de estrategia. Y si tenemos poco de estrategia es porque, nuevamente, siempre estamos como atrás. Nos sentimos atrás de la priorización, nos sentimos atrás de la conversación. Y le voy a agregar un más uno, ¿ya? Un más uno a esos tres, que es tener una cultura de compromiso. Y ahí entra todo lo que son pedidos efectivos, reclamos efectivos. Creo que cuando tenemos una cultura de compromiso se solucionan muchas cosas, y cuando tenemos esas conversaciones difíciles, que la única manera de que dejen de ser difíciles tenerlas, lo cual es complicado, como el huevo de la gallina. Pero si tenemos una cultura de compromiso donde tú, Lucía, me dices a mí que me vas a entregar algo el lunes, y yo, como confío en ti, Lucía, le digo a alguien más que eso va a estar y planifico, pero tú, no sé, imagínate que el domingo, sé que es domingo y todo, pero tú me avisaste que no lo pudiste terminar. Entonces yo ya sé qué puedo hacer, ya hay una medida compensatoria y todo lo que tiene la cultura de compromiso. Entonces desde ahí también para mí cambia el juego. Cambia el juego, empezamos a trabajar de manera tranquila. Yo sé que Lucía me cumple, o yo sé que Lucía me va a avisar si no me cumple. Y como yo confío en Lucía, además tú confías en mí, porque sabes que, no sé si te pasa con personas, que tú dices, esa persona, si yo le digo a tal hora está. Y tú también sabes cuando hay una persona que te dice a tal hora y sabes que no va a estar a esa hora. O sea, uno interiormente te queda grabado, le pones la etiqueta de impuntual o puntual, o responde a sus compromisos. Entonces, yo creo que a nivel de la empresa empieza a cambiar también mucho el juego. No, completamente, completamente. Oye, Tian, como ahora llega la hora de los recursos, ¿qué metodología, herramienta, libro, podcast, etcétera, tú recomendarías a la audiencia para seguir como aumentando sus conocimientos y todo? A ver, voy a recomendar un podcast en el que yo ya no estoy, pero estuve, que era Yailatam, ese lo anfitrionaba yo muchas veces. Y ese era un podcast de Inspirit, que fue mi otra empresa. Voy a recomendarlo como recurso, principalmente porque había mucho contenido en español. Yo hoy en día consumo mucho contenido que no siempre está en español, pero yo entiendo que no todas las personas hablan en español. De hecho, algo de lo que trato de hacerme cargo yo cuando trabajo con otra persona es buscar recursos que estén en español, o algo que sí pueda leer, que sea más digerible. Hay a nivel de, yo escucho mucho podcast, mucho podcast. Entonces, mira, no son vinculados 100% al trabajo, sino como quizá más con el mundo del emprendimiento, pero se aprenden muchas cosas. Hay uno que escucho hace mucho tiempo que se llama Spicy Fortuna, que es un podcast de unos españoles viviendo en Andorra, que cada uno tiene su empresa. Está Willy Rex, que es youtuber hace muchos años. Está Euge Oyer, que es de un canal que se llama Emprende Aprendiendo, que no sé si has visto algún video en YouTube alguna vez de él. Y ese podcast a mí me gusta porque tiene este tema de emprendimiento y de hablar de empresas, pero es por parte de los intereses que voy teniendo yo. Y hay otra persona que con él voy a cerrar, que se llama Isra Bravo. Isra Bravo, él se autodenomina como el mejor copywriter español.
Él tiene un estilo súper particular. Hay gente que no le va a gustar nada. Y cuando lo vea va a decir, oye, ¿a quién recomendó esta persona? Pero a mí me gusta mucho Isra, y Isra enseña a vender a través del copywriting, a través del storytelling. Él tiene una lista de correos que si ustedes se suscriben les va a llegar un correo todos los días. Todos los días, desde 2017, él manda un correo, hay que tener cierta disciplina. Yo estoy partiendo con ese proyecto, llevo una semana mandando un correo todos los días. Ojo, ¿Sí? que tienen que ser correos entretenidos. O sea, al final la gente cuando... Yo mando uno semanal. ¿Y tienes una newsletter, Etienne? Sí, así que si van a práctico.com, abajo se pueden suscribir al correo diario. Entonces, parte de lo que dice Isra, de parte de las ideas que tiene, por ejemplo, Isra no tiene de redes sociales, pero es de las personas que más dinero está ganando como copywriter en España. Bueno, ahí lo van a conocer y lo van a ver, y a algunos les gustará y a otros no. Pero parte de lo que dice él, el de por qué mandar el correo diario, porque dice que uno está todo el rato en la mente de la gente. Porque en la red social uno depende del algoritmo, de si me muestra o no me muestra. Pero el correo electrónico, uno todos los días te va a llegar ese correo electrónico. Y si es más o menos entretenido, lo vas a abrir. Porque lo que él dice es que el correo electrónico no se va a morir porque te llega el viaje, te llega la reserva del viaje, porque estás suscrito a cierta cosa, o la boleta o la factura te llega el correo. Entonces lo que dice es como, oye, el correo allá seguro, y es marketing directo. Entonces, cuando tú tienes un correo y además te venden por correo, es muy probable que la gente te compre también por ese correo y vas estableciendo un tipo de relación distinta. Así que con él cierro el tema de los recursos. No me fui tanto por agilidad ni por proyecto, pero siento que son habilidades que sí o sí les van a ayudar, porque parte de lo que hice él y me he convencido yo es que todos estamos vendiendo todo el tiempo. Uno incluso diciendo, no, yo no soy bueno para vender, estoy vendiendo la idea de que yo no vendo. Así que es muy interesante si uno empieza a aprender a venderse, más en estos tiempos, donde está tan saturada la información y lo que hablábamos de los profesionales que empiezan a trabajar fuera de la empresa y todo, hay que saber vender. Sí, creo que, o sea, es una habilidad fundamental para cualquier cosa que uno quiera, independiente que trabaje en venta o no, da lo mismo. Como tú dices, uno siempre se está vendiendo. No, de Ojo, en alguna la manera. empresa, cuando yo hablo de mí o hablo del proyecto en el que estoy, me estoy vendiendo. Con mi jefe, si yo le digo algo, es que es que la métrica, esto acá, me estoy vendiendo todo el rato. De hecho, si tenemos aparte habilidades comunicacionales y aprendemos a vender, es muy difícil que nos pare. No, completamente, sí. Oye, Tian, ya para ir cerrando, ¿qué tendencias tú ves hoy día que puedan estar emergiendo en torno a proyectos o a productos o agilidad, ¿cierto? Que tú crees que pueden impactar, ¿cierto? La forma de trabajo, la forma de gestionar proyectos, productos en el futuro. Mira, de lo que veo este año tuve la fortuna de presentar en un evento que se llama Agile, que ocurre en Estados Unidos. Es el evento más grande de agilidad. Por primera vez yo di una presentación, todo, muy, muy contento por todo lo que pasó. Parte de las cosas que fui viendo ahí fue que hay una fuerza muy grande al mundo de producto, que aquí se ha notado un poquito, ¿eh? Se ha notado en Chile que de hecho muchos roles ágiles, como cuando hubo varias áreas que volaron en muchas empresas, muchas personas estaban con la duda de por dónde se van. Y hay varios que se fueron por el lado de producto, hay hartos que fueron al lado de proyecto, volvieron de donde estaban antes también, y hay otros que todavía están viendo qué hacen, como viendo por dónde van. Yo por lo menos escogí quedarme en el nicho de trabajar con las personas, pero simplificar mucho el lenguaje. Porque pienso que así puedo llegar a más gente. Pero esa es mi hipótesis, vamos a ver cómo me da. Entonces yo creo que hay un tema muy fuerte de producto de parte de lo que vi yo, y hay un tema que no es nuevo, lleva como 1 año y medio, como 2 años, que se llama Product Ops. Y hay muchas empresas que están viendo cómo tienen una operativa en torno al producto. De hecho, hubo un par de charlas de productos que a mí siempre me gustan mucho, que para mí fueron de las mejores que vi, y hay una fuerza muy, muy grande a ese lado. En Estados Unidos, como ellos también a veces van un poquito más adelante que nosotros, el tema de la IA está súper fuerte.
y con una preocupación real, ¿no? Porque a veces pasa que a uno le dicen, me acuerdo que una vez estaba conversando, estaba en una mesa hace unos 3 años atrás en el mismo evento, y yo siempre escuchaba que en Chile se decía en Falabella, oh, va a llegar Amazon, ¿qué vamos a hacer? Y todo, pero la conversación igual era laxa, porque Falabella sabía quién era en esos años y Amazon venía de afuera. Pero yo escuchaba a una persona que decía, no, es que Amazon nos compró y nos despidió. Y yo tenía a la persona en la mesa. Y era muy distinto el de yo escuchar que, en algún minuto va a llegar Amazon a Chile, y bueno, y que por ahí se le invirtió Mercado Libre les comió toda esa cuota de mercado. Sí. No, pues es que Amazon efectivamente me compró y me despidió. Entonces, yo parte de esa misma tensión, yo la vi hoy, este año con la IA. De una tensión real de que va a acabar con trabajos. O una tensión real de que si no trabajas con IA, te va a quedar obsoleto. De que son como superpoderes, por decirlo así. Es como ponernos ahí demasiado fuertes con eso. Y yo te diría que por lo que veo yo, hoy en día yo tengo una empresa donde estoy solo, y yo no me podría hacer cargo de todas las cosas que me haga cargo sin ciertas herramientas de IA que estoy ocupando. Me pasa lo mismo, sí. O sea, hay cosas que yo las veo, Lucía, imagino que tú también, y que yo digo, pero ¿cómo la gente no trabaja más con esto? Esto es trampa. Es que esto ya es como que, no sé, pues desde que te transcribe un audio, si uno genera video y te lo haga de manera automática, a que tú puedas clonar tu voz y poner tu voz en otro idioma, por ejemplo, si también estoy vinculado a medio, o generar posts semanales y después uno los va revisando. O sea, todo el tema de creativo, de copyright y todo el tema de multimedia digital es increíble. O ciertas automatizaciones que uno puede hacer, que automatizaciones no es 100% IA, pero se le parece bastante en ciertas cosas de tareas repetitivas. Para mí esa tensión yo la vi fuerte. Ahora en Estados Unidos o ProConer, que ya de verdad full trabajaban con IA y no había manera de... Por último tenían la IA que les revisaba la historia de usuario que escribía la persona. O sea, por lo bajo era eso. Por lo bajo lo ayudaba con benchmark de mercado para ver qué estaban haciendo otras empresas. Y ahí ocupan Perplexity, bueno, lo que sea que ocupen ahí. Entonces, yo diría que esa tensión la vi fuerte. Y yo si bien la veo acá presente, pero para mí en ese tema Chile es muy chiquitito, ese nicho. Y hay muchas herramientas que todavía están en inglés. Entonces, también la penetración va bajando un poquito con eso. Entonces, y hay muchas que requieren cierta curva de aprendizaje. Por ejemplo, hacer una buena imagen en Midjourney no es tan fácil. Hay que estudiar el prompt, hay que ver cómo te queda, hay que ver cómo te queda más o menos real. Por ejemplo, todas las imágenes, lo voy a revelar acá, no sé, todas las imágenes que están en mi web son todas de Midjourney. Esa gente no es real. Pero tú ves las fotos y se ven muy real porque tienen un aspecto latino, chileno, porque yo les di ese contexto. Entonces, yo te diría que hoy en día esa tendencia está muy fuerte. Y la última que diría yo que estoy viendo es la del microaprendizaje, que es decir, que aprendamos cosas muy pragmáticas. Quizás ya no la certificación, el programa, el curso largo, sino de quiero aprender esto en particular, y solo eso, nada más. Quiero solo que me enseñes eso. Y entonces, en ese sentido, yo creo que también el aprendizaje está cambiando en ese sentido, en que yo le voy a comprar a esa persona esto de acá, y además yo le voy a comprar si me cae bien, porque si no me cae bien no le compro, que eso también es una libertad que da en Internet. Por ejemplo, para comprarle a alguien que no le creo, no le compro. Hoy día le podéis comprar a cualquiera que esté en cualquier parte del mundo. Ya no en el fondo es tu mercado local, sino como en cualquier lado. Poner un botón de pago y que te paguen por el botón de pago hoy en día es muy fácil. Así es, sí, así es. Así que esas serían las tendencias que estoy viendo. No, muy interesante. O sea, comparto contigo gran parte de ellas. Como yo creo que uno ve en el fondo que hay gente que se está quedando atrás, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial, y así como que usa muy poco o que no usa nada o que no sabe también en el fondo como
y lo usa como Google, digamos. O sea, yo creo que, no sé, yo también partí así, a lo mejor usando a lo mejor ChatGPT como Google, pero después empecé a aprender, tomé un curso, empecé a leer, a buscar, y uno va encontrando, ¿cierto? Como cómo relacionarse mejor, y uno aprende a usar otras herramientas, y después, la automatización de las IA, como Make, ¿cierto? Hoy día que, que entrega, ¿cierto? Como una herramienta súper potente, y claro, uno ve que nos estamos quedando, que en Chile a lo mejor, voy a hablar mercado local, quizás nos estamos quedando más abajo, digo, nos, como todos, digamos. Y hay algo ahí, Lucía, que yo igual lo encuentro natural. Mira, yo antes lo conversaba con un amigo el otro día, de hecho, que hablábamos porque él estaba buscando trabajo y le costaba encontrar trabajo en rubro de agilidad. Y parte de la conversación también era, yo le decía, mira, lo que a muchos nos pasó es que nosotros nos metimos a esta ola y es todo cíclico. Muchas veces habían proyectos con agilidad donde la gente gastó mucha plata, porque había mucha plata, había mucho dinero. Y se topó, entre comillas, de esto de que hay empresas, empezaron a exigir más, con que ese dinero se empezó a acabar. Pero eso también responde a tendencias macroeconómicas internacionales. No es como que, oye, a Chile le pasó esto. No, el pedir plata empezó a salir más caro. Se empezaron a ver temas de eficiencia. Si yo tenía un área con 200 personas para temas de innovación o creación de cosas, es un costo. Despido a esas personas, es un costo que me saco de encima. Y el día de mañana, o sea, y hoy en día desaparecen y el día de mañana se van a crear nuevamente. Solo que pasa que a veces uno, como ve la ventana muy pequeñita, uno dice, oh, entramos en una crisis. No, es un ciclo que se acabó. El tema es que si yo me quedo lamentando con ese, y este es como el aviso que pasó, no sé, para algunos de mis compañeros, si yo me quedo lamentando o esperando de que eso vuelva, solo me voy a deprimir más. Tengo que yo mejorar mi juego para lo que viene y yo crearme en lo que viene. Porque creo que al final esa nostalgia nos hace deprimirnos solamente. Y como decías tú, mira, hay gente que se está quedando atrás con el tema de la IA. Sí, pues hay gente que se queda atrás y el día de mañana nosotros mismos a lo mejor nos quedamos atrás con otra tendencia. Y el mercado, entre comillas, en ese sentido es muy justo, por decirlo así. Porque si hay alguien que no ofrece algo de valor, el mercado no te lo compra. Entonces hay que estar ahí viendo qué le ofrezco de valor. Como que no nos compran por bonito, por decirlo así, o no nos contratan por bonito. Así que nos contratan porque efectivamente el otro le conviene contratarme y le conviene y ve algo de valor en mí, si no, no va a tener una relación conmigo. Entonces creo que en ese sentido me parece recontra interesante. Yo sé que es desafiante para mucha gente y hay mucha gente sin trabajo, pero es recontra desafiante los minutos, desafiante e interesante los momentos que estamos viviendo como humanidad. Porque de verdad hay cosas que vamos a mirar en perspectiva, no sé, en 3 años más, 4 años más, y va a ser un mundo completamente distinto. Sí, o sea, está rodando muy rápido, así como girando muy rápido, muy rápido. Sí, yo creo que todos tenemos un gran desafío, como tú decís, sí, nos podemos quedar atrás, o sea, hoy día a lo mejor algunos se quedan atrás con IA, otros no, ¿cierto? Que podemos a lo mejor investigar más y poner en práctica más, pero también, claro, después puede ser otra cosa, que no sea la IA, que sea otra cosa. Y que uno, en el fondo siempre tienes que estar ahí abierto, disponible, ¿cierto? Para aprender nuevas cosas, leer harto, investigar, escuchar podcast. Yo también escucho harto podcast pero no sé, hace un año no escuchaba, como que, y los podcasts me abrieron la perspectiva así de una manera muy grande, así que completamente de acuerdo contigo en esa reflexión. Y ahí hay, perdón, solo para hacer ¿Sí? que me acordé de algunos más, y ahí hay mucho aprendizaje gratuito. Y en español hay muchos podcasts muy buenos, Sí. está la gente de Tengo un Plan, que también hablan ellos de negocio. Hay mucha gente española haciendo podcasts buenísimos de todos los temas. Y solo para cerrar que creo que lo dejé un poquito abierto el otro. Algo que creo que sí cambió fue el paquete que antes comprábamos como Agile, como agilidad, con respecto a cómo mejorar cómo trabajamos. Pero para mí hay ciertas cosas que siguen sin resolverse, como hablábamos un ratito. Sigue sin resolverse que a lo mejor yo hay algo que tú me hiciste y que no te he hablado en la empresa, que hay un compromiso al que tú no llegaste o que yo no llegué, que hay una conversación que yo no sé para negociar algo con mi jefe,
para mí todo eso sigue presente. En algún minuto le pusimos agilidad para resolver mucho ese tema, o cómo nos damos feedback, o cómo colaboramos. Para mí, claro, a lo mejor el paquete, hoy en día el paquete o los nombres o los frameworks están manoseados, pero eso no quita que los problemas siguen presentes en las empresas. Y eso no quita que independiente de la IA van a ser personas que trabajan con personas. Entonces, ya antes eran proyectos y después era agilidad. Entonces, creo que hay cosas que siguen estando ahí. También yo creo que, yo de acuerdo contigo en eso, y creo que eso puede pasar como por dos cosas. Una, que porque en una organización, en el fondo, tú veis personas, y está bien, digamos, de distintas edades, de distintos pensamientos, etcétera. Por lo tanto, cuando viene, ¿cierto? Voy a hablar de una corriente, ¿ya? Como la agilidad, ¿cierto? Muchas personas enganchan, y yo creo que ha traído muchas cosas positivas, sin duda, pero también uno observa que hay personas que enganchan súper bien y todo, pero también tienes personas que no sé si no enganchan, no quieren enganchar, no sé, pero están en otra frecuencia. Por lo tanto, en una organización tienes personas que están en distintas frecuencias. Y a lo mejor con agilidad, los que están en la misma frecuencia de agilidad, funciona perfecto, pero cuando tenéis que salir al resto de la organización, ahí andáis más o menos, porque en verdad el mensaje no se entiende y no logran comunicarse. Entonces yo creo que hay un tema de personas que no se suben y por lo tanto no te puedes comunicar, y hay un tema cultural, que aunque tuvieras también a la mayor parte de las personas como en la frecuencia de la agilidad, llamémoslo así, hay un tema cultural también, que la idiosincrasia que puede tener una organización y que te pega mucho. Y está la Chilean Way, digamos, para implementar las cosas, y ahí como que, no digo que hay que ser purista ni nada, pero también hay gente que no se pone de acuerdo en eso y es un temón. Yo creo que eso también afecta mucho, ¿cierto?, en la agilidad, cómo se adoptan los cambios, ¿cierto? Y no sé, las tendencias a lo mejor o las corrientes se pueden implementar mejor. Sí, sí. Etienne, ahora sí, para ir cerrando, cuéntame un poco de los proyectos en los que estás actualmente, cuáles son tus próximos pasos. Así que ahora sí, aprovecha de comentar muy bien de tu proyecto, ¿cierto?, personal, y da el paso también para la newsletter. Yo me voy a inscribir para el correo diario. Eso, mira, ¿qué cosas estoy avanzando en este minuto? Hay un curso que grabé hace un tiempo que se trata de prácticas. Y yo lo tengo como prácticas porque trato de abstraerme un poquito de si es un evento o no un evento, si esto y esto, pero trato de explicar las cosas de manera sencilla y mostrarlas, sobre todo. Mostrarlas con gente real, aplicando escenarios reales y todo, que hoy en día con la tecnología que tenemos podemos grabar a personas, que bien grabado, editamos. Entonces, eso va a salir pronto. Lo tengo ahí en stand-by, un tema de plataforma de pago que quiero cerrar bien, pero eso va a salir pronto. Hay otra cosa que yo siempre suelo compartir y lo retomé hace yo diría como un mes, que son videos cortos en muchas redes sociales, o en LinkedIn, abrí cuenta de TikTok, abrí Instagram, entonces abrí ciertas cuentas y yo comparto videos cortos de menos de un minuto, donde suelo dar un problema y 2 ideas de cómo solucionarlo. Así que ahí yo siempre estoy compartiendo en redes sociales. Está también el tema del correo diario, que quien se quiera suscribir ahí le va a llegar un correo diario, ese es mi compromiso, voy a ser muy disciplinado con eso, donde, para ser claro también, siempre les voy a tratar de vender. Eso quiero dejarlo claro. O sea, te voy a entretener, te voy a contar una historia, te voy a entregar alguna información que te va a entregar valor, pero también te voy a tratar de vender, porque hay gente que no le gusta que le vendan. Entonces yo le aviso desde antes, porque si no quiere, que no se inscriba. Y el otro tema con lo que ando, además de las asesorías, consultoría y cursos que yo hago con empresas, también estoy dando mentorías. Y estoy dando mentorías a personas. ¿Qué es lo entretenido que estoy encontrando en ese espacio? Es que, a propósito de lo que hablábamos de que el aprendizaje iba a cambiar, hay muchas veces que yo he descubierto que hay personas hay conversaciones que no pueden tener con cualquier persona dentro de la empresa, incluso con estos programas que hay de mentoría. Que tienen que ver con cómo hablo con mi jefa, que mi jefa me da miedo, cómo establezco compromisos con gente que se me ocurre, que es escurridiza dentro de la compañía,
cómo empiezo a mostrar mejor los resultados que tengo. Entonces empiezan un montón de lógica de conversación que no es tan fácil tener cuando a mí me contrataron por un puesto en la empresa. Cuando a mí se supone que me contrataron porque yo debería saber eso. Y hay algo que le pasa a muchos profesionales que se hacen muy buenos en una disciplina y eventualmente lo hacen líderes o lo hacen jefes. Pero cuando uno lo hace líder o lo hacen jefe, son habilidades totalmente distintas a las que necesitamos. Sí. Y esas muchas veces la compañía no se hace cargo de ese plan de carrera. Entonces, pues, por ese lado yo estoy tratando de ayudar a la gente. Tengo paquetes de 3 mentorías y cada una es distinta, que yo diría que eso también lo estoy haciendo distinto. Yo me siento contigo, tú me cuentas qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que te cuesta más, yo te hago un presupuesto, te digo, mira, este va a ser el plan que vamos a trabajar, podemos ir cambiando una o dos cositas a lo largo del plan, y después de esas 3, entre comillas, se acaba ese servicio. Si tú quieres renovarlo, lo renuevas de nuevo. ¿Por qué solo 3? Porque si hiciera 1 me parece muy corto, y si hiciera 12, 1 quedaría muy caro, y a lo mejor yo soy un infumable para ti en 12 cosas que ya las pagaste. Entonces para mí igual tiene que ver con ir estableciendo una relación con la otra persona, o simplemente tú dices, ¿sabes qué? Está bueno por ahora. Esto me resuelve, esto me ayuda, mira, ahora lo renuevo. Y además que hay tanta oferta que yo creo que parte de lo que quiero hacer también es cómo ese personalizado le ayuda mucho al profesional, al otro lado, porque así tenemos paquetes. Y ojo, soy entrenador de múltiples casas de certificaciones. Yo no es que no crea en eso, yo sí creo, y de hecho grupal, pero a veces hay personas que tienen necesidades especiales y esas no las atajan siempre. O el hecho de practicar con un otro que te diga, ojo, estoy viendo eso, quizás no lo estás viendo tú, hacemos un roleplay, yo actúo como tú actúas como yo. Entonces, todo ese tipo de cosas no se encuentran tan fácil, según yo. Interesante, no, completamente. Así que ahí estaría cada uno de esos elementos. Sí. ¿Se pueden encontrar? Sí, en LinkedIn me encuentran como Etienne Salamanca, ETTIANE. No hay mucha gente que se llame así, no les debería costar mucho encontrarme. El nombre está ahora en la pantalla también si me están viendo el video. Me pueden encontrar como Etienne Práctico en TikTok, Etienne Práctico creo que me llamo también en Instagram. YouTube, hay un canal también que quiero subir más videos, por ahora son solo videos cortos, pero en algún minuto voy a ponerme a subir videos más grandes. La empresa www.practico con una K y con 2O.com. Ahí se pueden inscribir al newsletter. Estoy abriendo ahora etiansalamanca.com, así que pueden encontrarme ahí también si es que buscan mi perfil. Se los recomiendo también a todos que vayan acaparando sus nombres, porque en el futuro sus nombres van a valer harto como marca personal. Así que etiansalamanca.com. Sí, está bien, está bien. Solo por autoridad que te encuentren ahí, y ahí tú derivas si es un tema personal o un tema de empresa. Eso me lo recomendaron hace poquito. Así que etiansalamanca.com, ahí también me pueden encontrar. Y yo también suelo participar de algunos eventos dando charlas o eventos comunitarios como los Ágiles, como el Agile Gringo. En algún minuto participé en los Agile Open Camp. Entonces estoy siempre en esos espacios compartiendo y entregando charlas, que me parece que es una buena manera también de conectar con las personas. Así que esas son mis coordenadas. Etienne, estamos ya concluyendo este episodio, así que muchas gracias por haber compartido esta experiencia que te tocó vivir, ¿cierto? Me quedó una duda. La Product Owner dejó de participar de la Planning Pocket. Dejó de participar. Después ya no votaba. No, después ya no. Después entendió de lo que provoca. No, de hecho ahí yo hice muchas cosas, logré muchas cosas con ella. Después no, medio que al final la relación terminó media friccionada, pero ambos habíamos conseguido lo que queríamos, así que ahí no fue tan terrible. Súper. Oye, esperamos que esta conversación les sea de mucha utilidad a los que nos estén escuchando, nos vayan a escuchar, ¿cierto? Y si les ha gustado este episodio, compartan, sigan nuestro podcast, ¿cierto? Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Bienvenidos a ITSEC.
tu socio estratégico para la capacitación y certificación profesional. Te ayudamos a alcanzar tus metas y avanzar en tu carrera, siendo líderes en ofrecer soluciones personalizadas, respaldadas por certificaciones internacionales. Nos asociamos con las principales organizaciones del sector para ofrecer a empresas y particulares webinars, workshops y eventos que enriquecen el aprendizaje y posibilitan oportunidades laborales. Nuestro enfoque es práctico, utilizando herramientas avanzadas y situaciones reales para que apliques el conocimiento de manera efectiva. Visítanos en itset.cl y transforma tu futuro.